Buenos días, mi nombre es Juana Montaño y el día de hoy junto con mis compañeros Juan Diego García y Natalia Fonseca les vamos a hablar acerca de la ansiedad. La ansiedad es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva, es decir, a modo de amenaza, que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, incontrolables, que potencialmente podrían amenazar los intereses vitales de un individuo. Para esto es importante que conozcamos cómo funciona el sistema límbico, en especial el tálamo y la amígdala, que son los que se ven afectados en este trastorno. El tálamo transmite las aferencias sensitivas desde la médula espinal y regula los aspectos emocionales de las experiencias sensitivas. Su disfunción está implicada en el TOC, los trastornos de estado de ánimo y la esquizofrenia. Y la amígdala es la que coordina las acciones del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. Participa en el control de las emociones, la conducta de crianza, el condicionamiento al miedo y controla el recuerdo de las experiencias de miedo. Su disfunción contribuye a miedo e ira inadecuados, ansiedad y TEPT. Ya como mecanismo regulador, entonces la ansiedad inicia con la percepción de una amenaza, aumenta el flujo sanguíneo del sistema límbico y la corteza. La amígdala empieza a interpretar y procesar estas emociones y se envían señales al hipotálamo. De aquí, el hipotálamo activa el sistema nervioso central y pasan tres cosas. Se estimula a las glándulas suprarrenales, que se libera la adrenalina y el cortisol, y por ende hay una desencadenación de lucha o huida. Y también está del hipotálamo cuando se activa el sistema nervioso central. Ahí podemos relacionar la ansiedad con la depresión, ya que están los neurotransmisores que la serotonina, por ejemplo, cuando hay niveles bajos contribuyen a la falta de placer y motivación, cuando hay disminución del GABA con falta de calma y relajación, y cuando hay disminución de dopamina también contribuye a la apatía y falta de placer. Cuando se libera la adrenalina y el cortisol, por otro lado, hay una sudoración, opresión en el pecho, mareo, pupilas dilatadas, tensión muscular, un aumento de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca, que esto es lo que sucede pues cuando tenemos síntomas de ansiedad. Ahora vamos a hablar sobre cada tipo de trastorno. Vamos a empezar con el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva y por presentar dificultad para controlar los sentimientos. Hay que tener en cuenta que este trastorno se produce durante al menos 6 meses, la mayor parte de los días de la semana. Los signos y síntomas que se caracterizan en este trastorno es la alteración del patrón del sueño, la tensión muscular, la dificultad para la concentración, la astenia, la cefalea, sudoración o sofoco, irritabilidad e inquietud. Seguimos con el trastorno de pánico. Este se caracteriza por la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en pocos minutos y durante ese tiempo se producen 4 o más de estos síntomas que vamos a ver ahora. Palpitaciones, sudoración, irritabilidad, temblor, sensación de dificultad para respirar, opresión en el pecho, náuseas, mareo, dispepsia, escalofríos o sensación de calor, parestesias, despersonalización, desrealización y miedo a perder el control o a morir. Seguimos con la agorafobia. Este se caracteriza por presentar miedo o ansiedad por estar en lugares o situaciones en las que puede ser muy difícil la salida o cuando no se podría disponer de cierta ayuda. Tiene que presentarse de 2 o más de 5 situaciones de las que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, está el uso del transporte público, estar en espacios abiertos o muy cerrados, estar en espacios con bastantes personas, por ejemplo, al hacer una fila en el banco, o estar fuera de casa estando solo. Uno de los signos y síntomas que podemos identificar en la agorafobia es presentar mareo, náuseas, dispepsia, hiperventilación, opresión en el pecho y palpitaciones. Continuando, seguimos con el trastorno de conducta, que es un patrón repetitivo, persistente y de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de los demás, las normas o las reglas sociales propias para la edad.
lo que manifiesta por la presencia en los 12 últimos meses de por lo menos 3 de los 15 criterios que vamos a ver a continuación. Es importante mencionar que ese trastorno de conducta es para personas mayores de 18 años porque en menores es confundido con otro trastorno. Entonces, en signos y síntomas es agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo, incumplimiento grave de las normas. El siguiente es fobia o ansiedad social, que es caracterizado por presentar miedo marcado, inmediato y persistente en una situación social que es por general en el público. En personas mayores de 18 años, los síntomas deben haber durado más de 6 meses y los síntomas y signos son sudoración excesiva, náuseas, temblor, dificultad para hablar, interacciones sociales, ser observado, actuar delante de otras personas y continuando con trastorno de ansiedad inducido por los medicamentos o sustancias, son síntomas desarrollados durante o poco después de un mes de la intoxicación o la abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. Esto puede generar preocupación que no se detiene, pensamientos perturbadores, irritación o enojo fácilmente, incapacidad para concentrarse, ser incapaz de conciliar o permanecer dormido, tensión corporal, náuseas, mareo y dispepsia, hipertensión, taquicardia, sudoración y sofoco. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad por separación. Este se caracteriza por el miedo o la ansiedad excesiva e inapropiada debido a alguna separación de aquellas personas por las que se siente un apego. Entonces, este es persistente, dura al menos 4 semanas en los niños y los adolescentes y 6 o más meses en los adultos. Algunas de las situaciones y signos y síntomas que se pueden presentar es el malestar excesivo cuando se da una separación en el hogar, en algún matrimonio, por ejemplo, eh, por la posibilidad de algún acontecimiento que lleve a alguna separación, la pérdida o que puedan sufrir un posible daño a la pareja, eh, la resistencia, rechazo persistente al salir por miedo a la misma separación, el miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo en la casa o en otros lugares, a dormir fuera de casa o sin estar cerca de esta figura a la que se siente apego, pesadillas repetitivas sobre el tema de esta misma separación y síntomas físicos que se producen por la separación. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que es la presencia de obsesiones que son entendidas como los pensamientos intrusivos que producen sufrimiento, y las convulsiones, que son los actos mentales que son repetitivos en respuesta a estas obsesiones. Entonces, este se presenta más de 1 hora al día y debe producir sufrimiento. Es caracterizada por tener pensamientos obsesivos como hacer tareas de la casa, la limpieza, lavado de manos, contar, tocar, hacer cosas en orden determinado. La depresión y los trastornos de la conducta alimentaria. Continuamos con el trastorno de ansiedad por enfermedad. Esta es la preocupación por padecer o contraer una enfermedad, ansiedad o alarmamiento, comportamientos excesivos debido al estado de salud. En este no existen síntomas somáticos presentes o si los hay son muy leves. Entonces se encuentra la preocupación persistente, reacción exagerada, reacciones corporales normales, evita chequeos médicos y la persona busca consuelo. También tenemos el trastorno de angustia, que es caracterizado por tener crisis de angustia de manera inesperada o recurrente durante de preocupación persistente por volver a tener. Está caracterizado por tener miedo, malestar intenso, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, parestesia, sofoco, sensación de atragantamiento o dificultad respiratoria y náuseas y dispepsia. Ahora vamos a hablar sobre el mutismo selectivo. Es el fracaso al hablar en situaciones específicas sociales, las cuales se dan a pesar de haberlo hecho o realizado en situaciones pasadas y su duración es mínimo de un mes. Se puede presentar en situaciones como la dificultad al hablar en la casa o en otros ambientes, problema al expresar emociones, evitar el ruido y las multitudes de personas, la timidez excesiva y el miedo al estar solo con otras personas. Tenemos el trastorno de estrés postraumático, que es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, real o amenaza, y se produce después de un agente estresante traumático extremo. En situaciones de experiencias directas del suceso traumático, presencias directas sobre lo que sucedió a otras personas, el conocimiento del suceso traumático que le ocurrió a un familiar próximo o un amigo íntimo.
la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos y sucesos traumáticos, y pues los síntomas se presentan más de un mes, que pueden presentarse como miedo intenso, desesperanza, agitación, repetición persistente de la experiencia del acontecimiento traumático, dificultad para dormir o tener pesadillas, y la respuesta de sorpresa exagerada o hipervigilancia o alerta al detectar ciertos peligros. Dentro de los medicamentos para el tratamiento farmacológico tenemos las benzodiazepinas o ansiolíticos, que actúan potenciando la acción del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, ejerciendo la inhibición en las neuronas y favoreciendo a la disminución de los síntomas ya mencionados. Tenemos de acción larga, acción corta y análogos. De acción larga están el diazepam y el clobazam. De acción corta tenemos alprazolam, lorazepam, midazolam, triazolam y clonazepam. Y los análogos que son sopliclona y solpidem. Dentro de los efectos adversos que encontramos para estos medicamentos serían adicción, las primeras, somnolencia, embotamiento afectivo, reducción del estado de alerta, confusión, fatiga, cefalea, mareo, debilidad muscular, ataxia o diplopía, amnesia, depresión, reacciones psiquiátricas paradójicas y depresión respiratoria. Y dentro de los síntomas de abstinencia está la ansiedad intensa, el insomnio, los temblores, la sudoración, las náuseas y vómitos, convulsiones en algunos casos graves y alucinaciones. Como tratamiento no farmacológico, tenemos la entrevista emocional, la psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, yoga, abordaje psicosocial, modificación en los estilos de vida, la musicoterapia, aromaterapia y la acupuntura. Como diagnóstico NANDA tenemos la etiqueta 00146, ansiedad, como MetaNOC, el afrontamiento, y nuestras intervenciones NIC es el uso del tratamiento farmacológico y no farmacológico, brindar educación sobre la enfermedad al paciente y a su familia, el establecimiento de una relación terapéutica, el establecimiento de técnicas de afrontamiento, habilidades de afrontamiento, trabajar de manera interdisciplinaria, brindar apoyo emocional, manejo ambiental y brindar la educación sobre técnicas de relajación. Muchas gracias.